Mirar, vamos a hablar hoy de un tema que nos ha pillado a todos sobre la marcha. O sea, estamos metidos en una vorágine, en una rapidez de avances, en una rapidez de medios, en una rapidez de facilidades que probablemente se nos vayan por el camino muchas cosas y otras cosas no nos llegan. Pero lo más importante es que no se nos vaya nada importante en nuestra relación de pareja y en nuestra relación con nuestros hijos. Porque ese es el mejor negocio que tenéis ahora mismo por delante. Y os lo digo yo, que ya los he visto crecer, he visto progresar adecuadamente y supone un gran esfuerzo. O sea, para mí, en este momento, creo que el mayor esfuerzo emocional y afectivo que puede hacer un hombre es tener una familia, un hombre y una mujer, es tener una familia, criar una familia y que vuelen, ¿vale? Entonces vamos a hablar hoy desde una perspectiva un poquito diferente para que veamos en qué cosas hemos cambiado, dónde estamos ubicados y por qué pasan cosas que pasan. Entonces vamos a entender por qué pasan algunas cosas que pasan y por qué no nos entendemos o no entendemos a nuestros hijos o no nos entendemos como pareja también. Entonces, ha habido muchas cosas que han cambiado, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es empezar con un reality mío para que nos demos cuenta. 1932 es mi madre, Sara. Con ella entra la revolución industrial y los coches en el mundo. Todo lo que supone el mundo de la incorporación laboral, el mundo de la mujer en el año 32, que era muy pequeño, era el de su hogar principalmente, y todo lo que suponía para cualquier problema que fuera de comunicación, solo existía la comunicación presencial. Si hablabas con alguien, existía. Si no le veías, podía haberse muerto. Y ya está, no había más. Después estamos en 1956, que soy yo, y conmigo, en mi casa, nada más nacer yo, se pone la televisión. Y entonces es el nacimiento, la llegada a la luna, la televisión. Ese es el salto tan grande que se da en muy poquitos años. Si os fijáis, ya cada vez los años se van acortando más. En 30 y pocos años pasamos de que haya un coche y de que empiecen a asfaltar calles y que haya un teléfono que se llamaba una centralita a entrar en la televisión, que la televisión en color llega muchísimo más tarde, pero en el año 56 sí que ya, en concreto España está saliendo de una posguerra y empieza a haber un gran monstruo de trabajo en cuanto a reconstrucción de un país después de una guerra, pero sí que es verdad que sigue estando el hombre con unos roles muy fijos y la mujer con unos roles muy fijos que ahora hablaremos de ellos. Después está el año 1980, que es cuando nace otra Sara, que es Sara, mi hija. Mi hija, que ahora tiene 42 años, y con ella empieza el móvil. Pero no solo empieza el móvil, es que yo empecé usando pañales de tela con mi hija. Empecé usando, no existían potitos, ni había dodotis. Y sin embargo, en muy poco tiempo mi hija tenía dodotis, potitos y móvil en nuestra casa. De hecho, yo cuando mi sexta hija empezaba a tener determinada edad, compramos un móvil que era como una mochila, o sea, no os podéis imaginar, era como un armatoste militar, absolutamente, con el que si yo salía la dejaba a mi hija al tanto de otro armatoste militar y si pasaba algo yo podía ir a lo mejor al médico con una de ellas y la otra se quedaba cuidando a sus hermanos. Entonces, empezó la revolución de esa comunicación no presencial, de esa comunicación que era virtual, muy deficitaria, pero sabías que podía haber alguien al otro lado del hilo porque tú le habías dejado pendiente. Este año 1980 supone ya una gran inversión en lo que es la forma de programar los ordenadores, cómo empieza a funcionar. Hasta ese momento los ordenadores funcionaban con tarjetas perforadas. Así funcionaba y se programaba, hasta los años 80 más o menos. Poco a poco eso va creciendo y en 2017 entramos ya de pleno y esta es Sarita, mi nieta Sarita, que nace en el 2017, justo antes de la pandemia, donde ya hemos llegado desde el 2017 ahora a estar de pleno empleo el conocimiento aplicado a la robótica. Todo lo que es conocimiento se aplica a través de la robótica y empezamos a tener un mogollón de información, más de la que pudiéramos incluso asumir, y de tal manera, con tales formas y maneras diferentes de comunicarnos con todos y entre todos, que eso va a transformar el modelo de familias.
incluso el modelo de familias que tenemos, el tipo de viviendas que tenemos y la forma de comunicarnos dentro de las familias. Y eso es lo que hoy vamos a hablar. Mirar, evolución histórica de los modelos de padres. Empezaron los padres coronel, vamos a ponernos en la época de cuando yo nací, en los años 50-60. El padre coronel era aquí mando yo, esto se hace porque lo digo yo, cuando seas padre comerás huevos y además si no me tienes miedo es que algo estoy haciendo mal. Este era el padre de entonces. Y queramos o no ese padre, somos herederos legales de ese padre. Herederos de un padre muy ausente, pero mandando mucho, porque era el que pagaba, porque era el que traía el dinero y era el que tomaba las grandes decisiones. Entonces, ¿qué ocurría? Que mandaba porque era el que tomaba decisiones. Entonces, esa forma de padre es un padre que ahora mismo es inviable que sea políticamente ni siquiera correcto. Pero existió y por desgracia sigue estando todavía de manera residual, ¿vale? Pero ese padre cada vez choca más con el ambiente, ese padre coronel. Ese padre coronel donde las cosas no tengo por qué explicártelas, si me da la gana te contesto y si no, no te contesto. Y el hijo se queda sin saber qué quiere su padre al final. No sabe lo que quiere, pero el padre dice, el poder mío está en que él no sepa. Y ahí vamos mal. Porque si antes el poder te lo daba el tú tener el control de la información, ahora el poder te lo da saber comunicarse bien. Es todo lo contrario, se ha dado la vuelta y ahora si tú te comunicas bien, ese es tu poder, ese es tu liderazgo. En el trabajo, en tu familia, con tus hijos, con tus amigos, comunicarte bien, no guardarte la información es lo que te da poder. Luego empezó la época del baby boom y todo lo que eran los padres paternalistas. Y eran padres que lo que hacían, curiosamente, es que todo lo hacían por el bien de sus hijos. Ya no es que no les importen sus hijos o aquí mando yo como es, sino que esto lo hago por tu bien, pero te digo lo que tienes que hacer. Te digo qué carrera tienes que estudiar y además te digo con quién te vas a casar y además te digo a ti. Y entonces, por tu bien, te redirijo y monitorizo tu vida. Y salieron cosas buenas. Lo que pasa que sobre el bien sesgado de un padre o una madre. No sabemos qué hubiera querido esa persona ser. No sabemos hasta dónde hubiera podido llegar si a esta persona le dejas que no haya alguien que le dirija su bien, sino que él hubiera elegido su bien. Este es el tema, que todavía no éramos capaces como padres de dar a elegir el bien a los hijos, sino yo soy el que sé el bien y yo te le doy a ti. Y esto es lo bueno que yo tengo. Entonces, por mi concepto de bien, puedo cometer errores que proyecto sobre ti, carencias que yo no tenía, lo que yo no tuve ahora lo tienes tú. Lo que a mí me faltó, te lo consigo a ti. ¿Y quién te ha dicho que eso que a ti te faltó ahora es necesario para tu hijo? O a lo mejor es perjudicial. Entonces, ante esa historia de lo que yo no tuve para que lo tengan mis hijos, es el padre paternalista. Bueno, aquí hace un ruido molestísimo, ¿eh? A ver cómo consigo yo que esto no choque tanto. Luego están los padres colega. Pasamos entonces ya al mayo del 68, a partir de los 70, donde está el prohibido prohibir. Entonces ya a un hijo no se le puede prohibir nada porque esto es maravilloso, la vida somos colegas, nosotros tú y yo somos iguales, tú eres mi amigo, yo soy tu amigo y el hijo no quiere un padre amigo. El hijo lo que quiere es un padre y un amigo, pero no un padre amigo. El mix padre-amigo no suele funcionar bien en determinadas edades, en concreto en la adolescencia no funciona. Cuando un padre se tira a jugar con su hijo en una alfombra, ahí no es un padre amigo, es un padrazo que juega con su hijo. Pero cuando un padre quiere ser un padre colega, quiere irse de copas con su hijo y su hijo se muere de vergüenza de que su padre no que vaya con él, que le vaya a recoger simplemente y que le pregunte qué tal estás. O sea que es equivocarte transversalmente en creer que te acercas a tu hijo si te haces su colega, porque entonces le dejas mal, o sea, él se va a avergonzar de ti enseguida. Y hemos pasado ya los años 80-90 y llegamos al final del milenio y crecen los millennials, los nacidos en el 2000, con unos padres mayordomo. Padres mayordomos son esos padres que, por mi hijo, lo que sea, para ganarme el cariño de mi hijo, le pregunto si quiere tener un hermanito más y cómo quiere llamarle. Entonces, está en manos de tu hijo que tú tengas otro hijo más o no lo tengas. Está en manos de tu hijo lo que se come o lo que se cena. Está en manos de tu hijo dónde vas, dónde le recoges, dónde vuelves,
se te olvida, pero tú eres el mayordomo permanente, auxiliar. Es como si los hijos tuvieran un asistente personal que se llama papá y mamá. Y con eso funcionan, con lo cual no ven a su padre ni a su madre como alguien experto en o que le pueda ayudar en, sino en alguien que les sirve. Y al servirles, no vale para educarles, porque es otra cosa. Una cosa es la educación, que muchas veces hay que decir no, hay que ayudar a saber elegir, o hay que enseñarles no solo a elegir, sino a decir no, y además a ser capaces de, en un momento dado, renunciar a algo, y una persona que sirve a otra está limitada su grado de proyección sobre ese hijo, porque simplemente hace lo que su hijo dice, no le contradice en nada y además le da miedo, porque puede perder a su hijo. Y ahí estamos en un modelo de padres tremendos, pero empiezan a crecer los hijos millennials con padres mayordomos. Entonces entramos en un grupo digamos, de generación que llegan a los trabajos con una mentalidad completamente diferente a lo que ha habido hasta ahora. Y ahora hablaremos de cómo es un millennials trabajando en un grupo con otras personas. Funciona muy bien en las startups, pero no funcionan bien fuera de las startups. No encajan, no consiguen entender y además ellos se sienten incómodos y los de dentro también. Todos están incómodos. Entonces, ahora veremos qué es lo que ocurre. Mirar, cambios en los roles familiares. Antes se esperaba que solo los hombres fueran los proveedores principales y tomadores de decisiones. Ahora los hombres, me refiero a los hombres varones, no estoy hablando en genérico, estoy refiriéndome a los varones. Los hombres están asumiendo un papel más activo en las responsabilidades domésticas y del cuidado de los hijos. Esto se nota, por ejemplo, un padre aparecía en un colegio cuando iban a despedir a su hijo. Mientras no fuera a echar del colegio al niño porque ha hecho una gorda, es la madre la que iba a las tutorías. El padre no aparecía, solo aparecía en momentos importantes, que es porque echan a mi hijo. O cuando le van a dar un premio de honor. Entonces sí aparece el padre. Pero en este momento no es así. En este momento, gracias a Dios, los hombres están entrando en el hogar, ocupando ese espacio que la mujer dejó por salir fuera del hogar a trabajar fuera. Entonces ha entrado a ocupar ese espacio que antes no le ocupaba y ahora sí le ocupa, pero le ocupa con muchísimos prejuicios fuera y con muchísimas limitaciones, porque no podemos pedir a un padre que sienta apego por su bebé recién nacido nada más nacer. Un padre no puede tener, y no es un mal padre, su madre ha llevado 9 meses en la tripa a un bebé que la conoce hasta la voz y al padre no le conoce la voz. Su madre le da el pecho y el bebé lanza, ¿cómo se dice? Mama, y se genera un vínculo afectivo. El padre no puede dar el pecho a un niño. Entonces, él necesita un proceso de empatía, de acercarse a un niño, conocerle, sentirle como ella lo ha sentido durante 9 meses, que necesita un proceso mucho más lento. Entonces, exigir a un padre que nada más nacer su hijo en el hospital se sienta más padre que nadie y que a los 3 minutos sea tan padre como si hubiera parido, es muy difícil que eso ocurra y no se le puede pedir. No se le puede pedir y, sin embargo, cuando un padre poco a poco desarrolla y se implica en la crianza de su hijo, es igual o mejor que la mujer. Lo único que le diferencia es el embarazo y la lactancia. Lo demás, exactamente igual de bien. Luego, se esperaba que las mujeres se encargaran del cuidado del hogar y la crianza de los hijos. Bueno, tan es así que puedo deciros que yo os he dicho antes que he tenido 9 hijos. Cuando fui una de las veces, porque pude ir a renovar el carnet de familia numerosa, que ahora ya va a desaparecer, pero que existía, de mi 5.º hijo, no me dejaron porque la firma era mía y no de mi marido. Esto me ha pasado a mí. Y tuve que volver a mi casa a que mi marido firmara para que me le metieran al niño en familia numerosa. Hice un pliego de descargo diciendo todo lo que os podéis imaginar. Nadie me contestó, claro, porque no ha lugar, no había orden que lo hiciera. O sea que, efectivamente, la mujer estaba abocada a dedicarse al hogar, porque ni un papel jurídico del nacimiento de su hijo que ella había parido podía ser válido. Entonces, como eso hay muchísimas cosas, o sea, una mujer no podía tener
un contrato de alquiler a su nombre. Y como de eso os puedo seguir diciendo un montón de cosas. Madame Curie recibió su premio Nobel de la Paz con su marido, porque ella sola como mujer no podía recibir un premio Nobel de la Paz. Era para ella, pero había que ponerle a él, porque si no, no hubiera podido. Hubo una primera mujer astronauta que aspiró a subir a la Luna y Eisenhower dijo no, porque era mujer. Y subieron solo hombres. O sea que, gracias a Dios, hemos dado un salto muy grande. Pero es que los hombres también han dado un salto muy grande. Ellas hacia afuera se necesitaba y era de vital importancia, y ellos hacia adentro porque también se les necesitaba y era de vital importancia. Las mujeres ahora trabajan fuera del hogar y además ocupan puestos de liderazgo. Es más, es impensable un mundo ahora mismo donde no hubiera mujeres que trabajan. Sería entrar en caos. O sea, hay muchísimos temas. Es más, lo que se ha visto ahora es que en los consejos de administración, si hubiera más mujeres, iría todo mucho mejor. Pero a los consejos de administración todavía no tienen acceso el mismo número de mujeres que pueden estar en otros cargos. Pero qué duda cabe que estar en un consejo de administración tienes que tener una madera de líder, una experiencia y una formación que a lo mejor no había todavía mujeres preparadas para ello, porque si no, yo creo que ahora sí se podría llegar. Entonces tampoco vamos a construir mujeres. Si no están, no están. La estructura familiar ha experimentado cambios significativos. En la crianza de los hijos ha cambiado todo, absolutamente, desde el embarazo de las mujeres y de las madres, cómo se cuida ahora a cómo se cuidaba antes, hasta el tamaño de las familias. No tiene nada que ver. Antes, hace 40 años, la media de hijos por familia eran 5 o 6 hijos. Y ahora mismo estamos en el país más bajo el nivel, en un 1,28. No es normal tampoco esta caída, porque solo pasa tan fuerte en España, pero sí que es verdad que el número de familias ha disminuido por muchos motivos. Uno de ellos por el tamaño de las viviendas, primer tema. Otro de ellos es por el tema de que la mujer se incorpora al mundo laboral y entonces ya no puede acceder tan fácilmente a poder criar ella directamente a hijos, y eso le supone un hándicap, el poder tener más o menos hijos, y la carestía de la vida, que hace que cada vez sea más complicado poder tener hijos. Yo lo dice una persona que tiene 9 hijos, que os podría decir toda la argumentación que queráis para que no pasa nada por tener 9 hijos, pero hay que reconocer que no es lo mismo tener 9 que tener 2. Solo que hay cosas en donde no se hacen cuentas y las cuentas tampoco son tan importantes. Pero sí que es verdad que han cambiado muchas estructuras. Luego la distribución de roles y de la conciliación. Mirad, en esto sí que también han cambiado las cosas. Y igual que he dicho antes que los hombres van a las tutorías y pueden ir a un médico, que no está mal visto, hay unas bajas de paternidad que antes no existían, que también ahora los hombres que se cogen la baja de paternidad empiezan a sufrir ese estigma laboral que sufrieron las mujeres durante mucho tiempo que tenían la baja laboral, con lo cual todo esto está haciendo que hombres y mujeres en una misma familia se están equiparando en sus progresos, en cualquiera de los progresos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ¿quién es el que tiene que renunciar a trabajar? Pues el que menos gane, no la mujer, sino el que menos gane si llega un momento de una enfermedad, un problema difícil. ¿Quién tiene que dejar de trabajar? El que menos gane, sin que sea detrimento para nadie. Y que el hombre esté en el paro y la mujer trabaja no debería ser un drama. Hay que dar gracias a Dios que ella todavía trabaja y podían estar los dos en el paro. Entonces, todas esas etiquetas que ha habido sobre el tema laboral, pues poco a poco creo que van cambiándose y van mejorando. Luego está el reparto de responsabilidades. Aquí ha habido un proceso también en la conciliación. Entendimos, y creo que se entendió mal, que ahora que somos los dos iguales en casa, hacemos el 50%, exacto cada uno de los dos. Y esto no va del 50%. No se trata de que hagamos bocadillos, tú partes el pan y tú metes el chorizo. No se trata de que tú bañas al niño, tú le secas y tú le das el no sé cuánto. Porque eso es una locura, eso es antipráctico y eso no es lo que funciona y eso no quiere decir conciliación. Conciliación quiere decir que desde la honestidad más pura de cada uno de los dos, no estáis dando el 50% cada uno. Estáis dando el 100% de lo que cada uno puede.
Y si ese 100% se traduce en 3 horas tú y hora y media tú, o 5 horas hoy y tú mañana 3 y el otro 4 por las guardias, por los horarios, por las vacaciones, por lo que sea, no podemos reducirnos a que, como te toca llevar a ti a los niños al colegio por la mañana, aunque yo trabajo al lado, pero tú llevas a los niños. Entonces, 2 van hacia Torrelodones a la fuerza porque tú te toca llevar a los niños. Y yo los recojo. Pero entonces tú los llevas, yo los recojo, pero hay 2 coches que van en el mismo camino por las mañanas. Aquí, sentido común. O sea, tenemos que hacer el sentido común de que cada uno de los dos, si nos fiamos el uno del otro, nos creemos el uno del otro y creemos en el otro cada uno de los dos y creemos en nuestra familia, yo el tiempo que estoy al 100% y tú el tiempo que estás es al 100% y cada uno llegará a lo que pueda y cada uno podrá dar lo que pueda y con ese 100% de los dos sacaremos nuestra familia adelante, pero sin hacer repartos equitativos exactos. Y luego está establecer relaciones interpersonales cercanas. Mirar, creo que hoy más que nunca el tema de la comunicación, no solo hay que saber comunicarse, pero hay que saber comunicarse bien. O sea, si tú te comunicas y no eres asertivo o no eres empático, mejor no hables. Luego, la comunicación es si se cumplen ciertas condiciones. Y una de las condiciones importantes de ser asertivo y empático es ser cercano a las personas. Ser cercano a tu hijo el pequeño, ser cercano a tu hija adolescente, ser cercano a tu marido o a tu mujer, porque la cercanía es lo que va a dar la cercanía emocional. O sea, la distancia corporal produce distancia emocional. Si nos acercamos emocionalmente, nos acercamos corporalmente, porque somos así de básicos, o sea que necesitamos el roce, el trato, eso hace el cariño, y no podemos todo hacerlo virtual y monitorizarlo todo, hacer de nuestro hogar un estudio domótico de que todo lo puede hacer un robot. No, hay cosas que solo vamos a ser nosotros los que de manera presencial vamos a darle el tono de calor, de hogar a la situación, y eso no quiere decir que no se utilice la tecnología. Tipos de relaciones familiares. Mirar, estas relaciones también, vamos entrando ya en un tema que vais a ver cómo han cambiado las cosas. Solo son en las familias relaciones entre iguales, la pareja es una relación entre iguales y que cuando se desequilibra ese equilibrio de poderes, cuando surgen los problemas, pero un matrimonio es un equilibrio de poderes. No hay más. Ni mandas tú más, ni mando yo más, ni soy más sumiso yo ni tú. Es un equilibrio de poderes de cada uno se autoequilibra con el otro. Y los hermanos entre sí, es un equilibrio de poderes. Y también hay que saberlo. Y son las dos únicas formas. Que luego además resulta que solo tienes un hijo, pues ese hijo tuyo irá carente de relaciones entre iguales. Ya lo aprenderá cuando se case o con sus compañeros de colegio, pero en su casa no lo va a aprender, porque él no tiene un igual como él para poder relacionarse. Pero luego tenemos la relación vertical de los padres. Esta relación vertical de los padres con los hijos es que tú, como hemos dicho antes, no podemos acabar siendo un padre tan transversal con tu hijo que no haya distancia con él. Tiene que haber distancia, tiene que ser vertical la relación con tu hijo, porque si no, no va a haber en ti la experiencia de tus años, la experiencia de lo que le quieras transmitir. Si tú eres igual que yo, ¿tú qué me vas a contar a mí? ¿Tú de qué me vas a hablar si somos iguales? Entonces, cuando quieras que tu hijo aprenda algo de ti, que le traspases una experiencia, le des una pedagogía sentimental, tienes que tener una distancia con él en donde tú no eres igual que tu hijo, ni tu hijo es igual que tú, porque la familia no es una democracia. No es una democracia y tampoco es una dictadura, ¿vale? Sino que es un modus de vivir conforme a afectos que fluyen como la afectividad es un fluido y ese es el que tiene que funcionar por vuestra casa. Y luego está el semicircular, los abuelos. Mirad, los abuelos ahora no cumplen la misma función que antes. Hemos pasado de unos abuelos que casi no conocían los nietos porque o morían pronto, eran muy mayores o estaban en el campo y no los conocían, a abuelos mayordomo que se ocupaban de sus hijos de lunes a viernes, dejando exhaustos a esos abuelos para que los padres, el padre y madre, se pudieran incorporar a trabajar, a unos abuelos ahora que pueden estar libremente o no con sus hijos, pero que tienen probablemente trabajo o tienen otras actividades y no pueden entregarse plenamente a sus nietos. Y esto ha evolucionado de tal manera. ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto porque, primero, las personas viven más años.
Entonces antes tener un abuelo de 60 o 70 años era ya una heroicidad. Y ahora no. En mi familia hay 4 generaciones, tenían bisabuelos, mis nietos. O sea, existen bisabuelos, abuelos, hijos y nietos. Luego ahora hay 4 generaciones conviviendo en una Nochebuena, que no tiene tela, ¿eh? No sé si os pasa a vosotros, pero la cosa tiene tela, ¿vale? Entonces, los abuelos tienen que tener una función semicircular. ¿En qué consiste una función semicircular? Que un abuelo es el testimonio de lo que heredan sus padres. Un abuelo se va a sentir a gusto de ver a sus nietos porque va a ver reflejada la educación que le ha dado a su hijo. De cómo su hijo eduque a sus nietos, se encontrará feliz y a gusto de lo que ha hecho. Y entonces él lo único que tiene que hacer es traspasar el testigo, hablar de su infancia, hablar de su historia, para que esos niños sean capaces de saberla. Pero como había abuelos de la guerra civil y con la guerra civil no se podía hablar de nada, pues ha habido mucha gente que se han muerto sus abuelos sin enterarse si su abuelo estuvo en el exilio, si su abuelo estuvo en la zona roja, en la zona azul o en la zona verde, porque no se hablaba del tema. Y hay que hablar de las familias, y hay que saber cómo fueron esas abuelas y esas bisabuelas en aquella época, para que valoren a su madre, para que se valoren a ellos mismos, en la evolución, cómo ha ido evolucionando la familia. ¿Conoces cuáles son los 5 básicos de tu amor matrimonial? Bueno, esto que pone abajo del método CICAR es un método que utilizamos nosotros en nuestro gabinete para hacer terapias de pareja, ¿vale? Pero que tiene que ver con las 5, se trabajan estas 5 áreas: la confianza, la identificación, la complicidad, la admiración y el respeto, ¿vale? Cada una de ellas abarca todo lo que una pareja necesita tener para poder educar bien y tranquilamente a sus hijos y sentirse bien. Si no hay confianza, es imposible. O sea, cuando se deteriora la confianza, es que se ha deteriorado lo que se llama la intimidad. La intimidad no es la pasión. La intimidad es qué gusto que estemos a gusto tú y yo juntos. Estaba deseando que vinieras. Oye, qué alegría que podamos irnos de vacaciones a tal sitio. Uf, qué gustito todos en el mismo vagón de tren. Eso es la confianza. Que tú, si te sientas con un desconocido y dices, mira, yo con este señor, ¿a dónde voy yo? Hasta Barcelona con alguien desconocido. Que se siente un desconocido o se siente tu mujer a tu lado en el tren, te inspira una confianza ese viaje que no te lo inspira otra persona desconocida. Pues hacer la prueba. Cuando, por ejemplo, estáis sentados en el salón y se sienta a tu lado vuestra suegra, yo soy suegra 8 veces, y voy a hablar de suegras todo el rato, pero da igual. Cuando se sienta vuestra suegra a vuestro lado, maridos, se levanta, se sienta vuestra mujer y os da igual. Porque si os da igual tenéis un problema. Tenéis un problema de confianza con vuestra mujer. No podéis sentiros igual sentados al lado de vuestra suegra, por muy mona que sea, que de vuestra mujer. Y eso hay que trabajarlo. Hay que trabajar la confianza en la intimidad. La intimidad es fundamental porque es el caldo de cultivo exacto para que luego pueda haber toda una serie de cosas que es el compromiso, la pasión. Sin intimidad es imposible. Es el sofá de nuestra casa. Después está la identificación. Mirad, la identificación es algo que afecta a vosotros y a vuestros hijos. ¿En qué sentido? Cuando en una pareja uno de los dos es infiel al otro y lo descubre, el que es víctima le pasa por la cabeza o le dice, pero ¿tú en qué estabas pensando? No te conozco. Habiéndome sido infiel, no te conozco. Ha dejado de conocer a la persona con la que estaba identificada, a la persona que eligió. Y eso te puede pasar con un hijo que de repente te llamen y te digan en el colegio que le han echado porque se ha fugado, porque ha vendido droga en el colegio, o un hijo que de repente te hace una pifiada y dices, pero este hijo, ¿dónde le han educado? O sea, no parece el mismo padre y la misma madre. Esas expresiones te están diciendo que se ha roto la identificación. Bueno, pues esta identificación ahora es muy fácil que se rompa. Es muy fácil porque los hijos fuera en la calle tienen un modus operandi, por decirlo de alguna manera, completamente distinto en la casa. Y al mismo tiempo el modus operandi de la casa es diferente al de hace 40 años. Y eso yo creo que algunos os habréis dado cuenta de ello. ¿Qué os quiero decir con esto? Que cuando notéis que algo pasa en vuestro hijo o vuestro hijo no le conocéis, hay que hablar con él. Porque no podéis perder la identificación con él. Si perdéis la identificación con vuestro hijo, no solo le dejáis huérfano, sino que además es que perdéis a vuestro hijo. Él tiene que identificarse con los padres. Y un padre puede emitir mal esa identificación a su hijo cuando
se convierte en un padre permisivo que le permite todo, que hace todo lo que ese hijo le dice, y entonces el día que un hijo lo pasa mal y busca a ese padre de valores que le explicó un día, no lo encuentra, porque el padre se ha girado tanto sobre sí mismo para agradar a ese hijo que el hijo no encuentra al padre con el que quiere identificarse para buscar una solución, no lo encuentra. Entonces, nosotros tenemos que ser fieles a nuestra identificación. Ser fieles a nuestra identificación es ser fieles nosotros a lo que hemos elegido, a nuestras elecciones, a nuestras decisiones, a nuestra toma de contacto. Ser siempre los mismos, no cambiar vuestra esencia. Porque si cambiáis vuestra esencia, podéis hacerlo, pero perderéis la identificación o con toda la familia o con uno de los miembros de la familia. Después está la complicidad. La complicidad es algo que os lo voy a hacer muy fácil. Probablemente todos tenéis en vuestra familia chistes, bromas, que solo vuestra familia la entiende. Y que si hubiera alguien de fuera diría, ¿y estos de qué se ríen? Y es una broma, una chungada, que pasó un día de alguien que le pasó algo y os lo habéis guardado como un amuleto gracioso para momentos divertidos. Esa es la complicidad. Cuando se pierde el sentido del humor en temas de complicidad, es que hemos perdido la complicidad. Cuando ya no te hacen gracia las cosas que antes sí te hacían gracia y cuando ahora al revés te molesta de tu pareja hasta cómo coge el vaso para beber, tienes un problemín de complicidad. Porque si ya hasta cómo coge el vaso te molesta, vamos mal, ¿vale? Después está la admiración. Mirar, sin admiración es imposible proyectar nada, ni a tu pareja ni a tus hijos. Si tú no admiras a tu pareja, pues en el fondo es que la desprecias. Y si la desprecias, la ninguneas. Entonces, pensar tres cosas por las que admirabais a vuestra pareja cuando os casasteis. Cada uno, que piense tres cosas. Y si esas tres cosas perviven y perduran. Y si esas cosas podrían volver a rescatarse. Porque es una forma de resetear los puntos de admiración. Y luego pensar de cada uno de vuestros hijos tres cosas por las que admirar a mi hijo. No solo por las pintas y greñas que lleva, no solo por los suspensos que tiene, no solo por los amigos que tiene. No, tres cosas que como persona tú le admiras. Porque es necesario recuperarlo. Entonces, tenéis que tener en el cajón de la mesilla vuestras tres cosas de admiración para cuando un día os venga mal dado, decir, no voy a buscar a ver qué pasa. Y con los hijos exactamente igual. Con los hijos tenéis que llegar a decir, no importa, pero mi Pepito sigue siendo un tío de todo corazón, un tío majísimo. También os doy un truco. 1 de cada 3 hijos es complicado y conflictivo. Y además no siempre es el mismo, van variando. Con lo cual, estar preparados, entrenados para eso. Los hijos perfectos no existen, no existen. Como no existen padres perfectos ni familias perfectas. Y como no existen, asumamos la complicación de cada hijo. Y metámonos en esa complicidad con el hijo que es complejo. Ese hijo que es complejo, no podamos perder la complicidad con él, porque entonces le hemos perdido. Luego está el respeto. Sin respeto, ni hay amor, ni hay sexo en el matrimonio, ni hay educación con los hijos. El respeto es algo que también cruje ahora mismo, porque ahora mismo el sentido del respeto lo ven diferente unas generaciones con otras. Para un millennial, que le llamen por teléfono directamente y no le hayan avisado antes por WhatsApp, te puedo llamar, quiero preguntarte una cosa, dice, oye, ¿pero qué pasa? Creí que pasaba algo. Y dices, no, nada, solo para preguntar qué tal estabas. No puedes llamar a un millennial así directamente sin preguntarle te puedo llamar, porque se mosquea. Mientras que al revés, ellos, sin embargo, pueden entrar, aparecer con un amigo, ventilarse los 6 yogures de la nevera sin preguntar a nadie y les parece bien. O sea, el concepto respeto es cambiante, es absolutamente cambiante. Y lo que para un padre es una falta de respeto, para un hijo es una falta de respeto otra cosa. Y tenéis que entender que los dos estáis hablando de lo mismo. Lo que para uno le invade una parte de su intimidad, al otro le invade otra parte de su intimidad. Y esa es la falta de respeto. Recuerdo una familia, a mí a veces me vienen grupos grandes familiares para arreglar gestiones de problemas intergeneracionales. Y estas navidades, antes de las navidades, teníamos 3 grupos grandes que yo no sé si se iban a sentar a la mesa el día de Nochebuena, ¿eh? O sea, la cosa estaba muy chunga. Y una de ellas era un abuelo que me argumentó, ¿no? Es que yo a mi nuera la conozco desde los 17 años, y ahora tiene 40 y
y la quiero como si fuera una hija. Entonces, pues sí, el otro día le dije, Isita, cállate. Digo, ¿a tu nuera de 40 años la mandaste callar porque la conoces desde los 17? ¿Y delante de sus hijos y delante tuyo? Sí. Pues, ¿a dónde vas con eso? Entonces, sin embargo, él pensó que la reacción que tuvo su nuera fue una falta de respeto a él, pero él no vio su falta de respeto. O sea, fijaros qué diferencia con 40 años, los 40 años de diferencia, que hacen que una falta de respeto puede ser una falta grave, puede ser una chuminada, o podemos no entendernos en la falta de respeto. Ahí hemos llegado a la Nochebuena, cenaron juntos, pero está sin resolver, ¿eh? O sea que tener muchísimo cuidado, porque hoy en día, como la cercanía, como hemos hablado antes, que es importante la cercanía emocional, no vayamos a pasarnos en cercanía emocional y seamos personas abusivas o invasores porque soy cercana, porque soy muy afectiva. Bueno, pero hasta el límite del otro, no más. Mirar, esto es un código de barras, cualquiera. Y yo quiero usar mensajes como muy visuales para que entendáis. ¿Qué tiene un código de barras? 13 dígitos, habitualmente son de 13 dígitos. Y cada uno de esos dígitos te va diciendo algo del producto que tú estás comprando, adquiriendo o tienes, ¿vale? Pues cada uno de nosotros tenemos un código de barras impreso. Cada uno de nosotros, vuestros hijos, tu marido, tu mujer, que además te va dando una información que tú debes conocer de tu pareja y tú debes conocer de tu hijo. ¿Qué es? El sesgo por raza. Sabes que somos caucásicos, tu hijo y yo, pero hay casos de adopciones de niños chinos. Llevará un código genético diferente por raza, ¿vale? Sesgo por raza. Luego, el ADN. El ADN de cada uno es absolutamente único y diferente y exclusivo. Y hay que tener en cuenta que tenemos un ADN diferente, aunque seamos hermanos, aunque vengamos del mismo padre. Pero tú, como pareja, no compartimos ADN. Tengamos en cuenta que tenemos también una diferencia en ese código de barras en cuanto a nuestro ADN, que lleva impreso muchísimo de lo que es nuestra vida. Después está la familia de origen. La familia de origen son nuestras familias políticas para el otro, pero propias mías. Y son completamente diferentes. Nuestro código de barras no nos ha elegido por la familia de origen, pero lo llevamos con nosotros. Es nuestra biografía y no la podemos evitar. Después de eso está la cultura y las finanzas. ¿Cómo es nuestra cultura? ¿Es similar a la cultura de la persona con la que te has casado? ¿Es similar el modo de entender el dinero, el uso y el gasto del dinero? Porque si no lo es, tenemos otro código que tampoco va a coincidir con el tuyo. ¿Vale? Y con tus hijos. Hay muchas veces que hay hijos que salen más despilfarradores, menos. Pues vete identificando el código de barras de cada uno de tus hijos. Porque hay cosas que no van a ser igual de como tú le has educado. Aunque tú le has educado en la misma época, en el mismo momento, en la misma casa, pero hay una libertad personal que hace que él vaya rediseñando su código. Después está la religión y las creencias. Que eso, cada uno de vosotros lleváis lo que han hecho con vosotros y os han dicho vuestros padres. Generáis un nuevo modelo de familia donde estáis dando dos códigos genéticos, dos códigos de barras de creencias y religión, ¿vale? Pero eso no quiere decir que tú tengas que hacer lo mismo que hace el otro, creer de la misma manera que el otro, santificarte de la misma manera que el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque esas creencias forman parte de algo tuyo personal, con unos dones que puede el otro no tener. Que os llevéis bien, estáis enamorados, tengáis hijos en común, no quiere decir que ambos los dos tengáis que ir al cielo de la mano. Y cuando yo sea arriba, no, mire, yo llego aquí, pero porque estoy casada con Pepita, que es muy buena. Cada uno tiene su código, ¿vale? Después están las fortalezas y las debilidades de cada uno. Todos tenemos fortalezas y debilidades, todos. Lo importante es conocerlas. Si no conocemos nuestras fortalezas y debilidades, somos los primeros que no sabemos mostrar nuestro código de barras. Después está la familia extendida. La familia extendida ya no es la familia de origen, es los cuñados, los primos, que son diferentes de todas las familias. Por eso, esas primadas que se montan o esas familias que a veces se montan, pues es muy difícil que eso perdure en el tiempo. ¿Por qué? Porque es muy difícil juntar tantos códigos y que acabe bien la fiesta. Siempre puede haber alguien que choca o alguien que no se siente a gusto o no se siente encajado. Luego están los estudios y las oposiciones. No es lo mismo ser una persona que ha estudiado una carrera, que además ha tenido que pagar la carrera porque su padre no le pudo pagar la carrera y además ha estado opositando 8 años, que la persona que
tuvo un cargo a dedo por su padre y la puso en el consejo de administración nada más acabar derecho. Entonces, ¿con quién me estoy casando? ¿Cuál es su código de barras de estudios y oposiciones? ¿Qué puedo esperar de la otra persona? ¿Qué debo esperar o qué no debo esperar de la otra persona respetando su código? Después estarían la biografía sentimental. ¿Quién te dice a ti que te estás casando con una persona que antes era un ennoviado y tuvo 7 novias? ¿Vale? Pues eso cuenta. Si era una persona con muchas novias, tengámoslo en cuenta. O si es una persona que fuisteis los primeros novios desde que os conocisteis. O tenéis un hijo que no para de tener novias o otro que no quiere salir a la calle. Pues ir identificando los códigos de cada uno de vuestros hijos como debéis identificar el vuestro, porque eso es muy importante. Después está el trabajo pasado y el trabajo actual. ¿Tú tenías el mismo trabajo antes de casarte que después de casarte? ¿Te casaste con un trabajo y has cambiado 3 veces de trabajo y eso está condicionando tu vida familiar y laboral de alguna manera? Todo eso tenemos que saber que cuenta en la persona. La persona no es el que te casaste y entonces vas y le dices, ya no me quieres como cuando éramos novios. Claro. O le quiere mejor o es que no le quiere. Pero no puede ser como cuando eran novios. Porque el proyecto de vida, el ayuntamiento de códigos de barras, hace que el amor vaya cambiando permanentemente. Después está la biografía deportiva. ¿Eres una persona deportiva o no? Porque si no lo eras de novio, probablemente no lo seas de casado. Entonces, no te empeñes en regalarle a tu mujer una bicicleta o tú a él unos estos para ir al gimnasio, porque a lo mejor no es una persona deportiva. Respétale su código deportivo. ¿Era deportivo o no era deportivo? Porque si no lo era, probablemente lo siga sin ser después. Y si era deportivo, le va a dar la vida a hacer deporte. Y al revés, tendrás que fomentarle que, mira, tú hacías mucho deporte antes, que te veo un poquito estresado, ¿por qué no te vas a hacer deporte? Y a veces hay parejas que se juntan 2 deportistas, fenomenal, pero no es lo habitual y eso hay que asumirlo también. Después está la biografía traumática. Hay muchos traumas, hay mucha gente que cada vez se ve más claro que la infancia y la adolescencia son momentos que no se han cuidado muy bien en las anteriores generaciones. Y como no se han cuidado muy bien, pues se han utilizado demasiado poco la afectividad, se ha utilizado más la normativa, la legislación y los pocos sentimientos. Entonces, hay mucha gente con muchísimos traumas. Hablaba yo el otro día, tenemos un caso, fijaros lo que es a una persona. Casi todos los hijos adoptados pasan por un trauma de rechazo cuando se enteran que son adoptados y además piensan que sus padres adoptantes no les quieren porque realmente lo que hicieron fue cubrir una necesidad que ellos tenían adoptándoles, pero que no sé si me quieres o no, te vino bien adoptarme. O sea, hay ese desapego en unos adoptados, ¿no? Pues imaginaos lo que es que una persona que te llega a nuestro gabinete con 43 años, con un problema con su hija adolescente, cuando realmente el problema de su hija adolescente no es la hija adolescente, que es una hija que ordena a la madre. Hace la madre lo que la hija le pide. La madre no tiene ningún sentido de autoridad ni respeto a sí misma. Entonces es la hija la que le dice, has hecho esto, has hecho lo otro, y la otra no sabe reaccionar. Bueno, pues esta es una persona adoptada, ¿vale? Pero no solo es una persona que la adoptaron, y cuando se enteró de que la adoptaron, encima la riñeron por enterarse, porque sus padres la dijeron, nunca te lo hubiéramos dicho, ¿a qué te tienes que enterar? No, es que ahora a sus 40 años, poniéndose en terapia para ayudar a su hija, ha descubierto que no es que se adoptara, sino que es una niña robada, de las que había. Entonces, estamos en el segundo trauma, a los 45 años, que tiene que sacar adelante para poder ser una mujer fuerte y sentirse capaz de ser madre de su hija, porque ella está muy dañada en el sentido de la madre. Ni en su madre adoptante, ni en su madre biológica, tiene tal sensación de abandono y de daño que no puede ser madre de su hija. Entonces, por eso os digo, es muy importante que cuando uno se casa tiene que saber un poco con quién se está casando, con qué familia se casa y si hay algún problema mental importante, por lo menos para saberlo. Y otra cosa es lo que luego ya decidas seguir enamoradísimo y no pasa nada. Pero hay que saberlo. Yo tengo un hermano síndrome de Down y nunca lo oculté. Mi hermano es el que es y es un problema que es genético, que es de suerte, pero no tiene sentido ocultarlo. Y como eso puede haber muchísimos temas que si has tenido una persona que se ha suicidado en la familia, si has tenido a alguien esquizofrénico, todas esas cosas es que están aquí, están en este código de barras, ¿vale?
Después está el autoconocimiento del otro, que esto es el código de seguridad, como yo digo. Si tú no te conoces en todas estas barras, es difícil que puedas conocer al otro. Luego, el último código, que es el código 13, que es el código de seguridad, es que seas capaz de conocer al otro a pesar de cómo eres tú. Y que seas capaz de conocer a tu hijo a pesar de cómo eres tú. Esto es fundamental que lo entendáis. Y la cinta de Mobius, ¿sabéis lo que es? La cinta de Mobius es un invento de un matemático en 1858 que se utiliza para muchísimas cosas, que incluso ya en joyería se ha hecho el símbolo de eternidad. Y es el símbolo del amor eterno y se regalan a veces los novios y tal. Bueno, pues la cinta de Mobius lo que te está diciendo, yo me he hecho una, y me lo he traído aquí. ¿Qué es la cinta de Mobius para mí? Es el éxito de la comunicación matrimonial. Una cinta de Mobius solo tiene una cara. Si tú pones un dedo por aquí, le pasas, llegas a llegar al mismo lado de la cara. Solo tiene una cara y solo tiene un lado. Eso es lo que tiene que ocurrir en un matrimonio que se conoce. ¿Y ahora qué pasa? No, que hay que mover algo. Bueno, pues es el modelo perfecto para que entendáis cómo es la comunicación en un matrimonio y los acuerdos razonables que hay que llegar con hijos y con padres. Que es haciendo de vuestra comunicación una cinta de Mobius siempre. Solo hay una cara, solo hay un perfil. Y a través de esa cara y el perfil, si tú te tumbaras aquí, darías la vuelta y empezarías por el lado derecho y volverías por el lado izquierdo. Pero no te moverías de esta cinta. No hay nada. Y si la cortas por la mitad, se generan cadenas exactas de cintas. Y esto es lo que tenéis que conseguir, que la comunicación vuestra sea una cadena de Mobius y que cada hijo que tengáis partís por la mitad la cinta y sale otro hijo con una cadena invisible o visible, pero de una sola cara, que os hace poder comunicaros sin fisuras, porque quiero deciros que como esta cinta tenga fisuras en el matrimonio y lo descubra un adolescente, se carga el matrimonio. O sea, un adolescente puede cargarse un matrimonio solo porque haya una fisura entre sus padres. Él no va buscando cargarse el matrimonio, quiere conseguir lo que quiere a través de una fisura. Y él entra y hasta conseguirlo. Que luego se separan sus padres, mala suerte. Pero no es lo que él va buscando. Pero sin embargo, la fisura no existe aquí. Esto es lo que tenéis que ser, una cinta de Mobius permanentemente en educación de hijos. Incluso si os tuvierais que separar, esto tiene que mantenerse. Porque padres vais a ser toda la vida, aunque dejaréis de ser pareja. ¿Vale? Ventajas de los acuerdos en pareja. Con motivo de la cinta os puedo decir que llegar a acuerdos en pareja nos genera cercanía a los dos. O sea, no es que uno decide y el otro se somete o sumisamente no se implica y hace lo que el otro. No, es que cada vez que llegamos a un acuerdo, los dos estamos cerca de ese acuerdo y nos sentimos fuertes con ese acuerdo. Después, ganamos las dos partes, porque las dos partes hemos acabado satisfechas de nuestro acuerdo. Después, la responsabilidad de cumplir es bionívoca. No dice, no, lo dijiste tú, yo paso. No, es que habéis llegado los dos juntos a un acuerdo y no es lo que dijiste tú o lo digo yo, sino que lo dijimos los dos. Luego, perdemos el miedo a revisar los acuerdos. Cuando uno tiene todas estas ventajas, en un momento dado hay que revisar acuerdos y con los hijos muchísimo más. No hay que tener miedo a revisar los acuerdos, porque a lo mejor hay que cambiar cosas, hay que hacer excepciones con los hijos. En momentos determinados hay que hacer excepciones, pero las excepciones no se pueden convertir en normas, que es diferente, porque entonces tenemos un problema de autoridad. Y por último, nos fortalece interiormente a cada uno. O sea, cuando uno sabe que está haciendo lo correcto con la otra persona, estáis perfectamente, os sentís bien. No se necesita más que con la mirada os estáis entendiendo. 4 ventajas para querer comunicaros afectiva y efectivamente en vuestra pareja. Estar en desacuerdo no es negativo. O sea, no tenéis por qué estar en todo de acuerdo, ¿vale? Porque podéis pensar de manera diferente o pensar hacer una cosa de manera diferente. Luego, no es un negativo estar en desacuerdo. Estar en desacuerdo nos obliga a llegar a acuerdos. Esto es como decir, mira, Pepe, estamos de acuerdo aunque no estamos de acuerdo, ¿verdad? Vale, pues tenemos que llegar a un acuerdo. Pero los dos. Después, estar en desacuerdo nos obliga a preguntarnos el por qué estamos en desacuerdo. Porque muchas veces es un enfrentamiento, pero que no sabemos realmente por qué estamos chocando.
Y es algo del código de barras que no estamos sabiendo ensamblar bien. Hay una parte, hay una barra del código de barras que está impidiéndoos que podáis llegar a un acuerdo, aun en un tema de hijos. Y estar en desacuerdo nos obliga a ejercitar la comprensión mutua al otro. O sea, no estoy de acuerdo contigo, pero no voy a hacer de un problemín un problemón, te lo respeto y tenemos que llegar a un acuerdo. Si hacéis esto, no hay adolescente que os mate. La ciencia y la tecnología lo pueden todo, el hombre lo puede casi todo, pero la ética y la conciencia de la persona no lo permiten todo. Estamos entrando ya en la era millennials y lo que es todo el conocimiento aplicado a la robótica. Hoy en día se podría hacer absolutamente hasta cosas que ni nos imaginamos, pero hay una ética, hay unas legislaciones que no lo permiten. Otra cosa es que tarde o temprano lo permitan, pero nosotros no podemos vivir a expensas de lo que se permita fuera. Tenéis que vivir a expensas de lo que os permitís vosotros con vuestra ética y vuestra conciencia. Y hay muchas respuestas que dar a vuestros hijos de muchas cosas que ahora vamos a hablar, que simplemente es decirles, mi ética y mi conciencia, hijo, no me lo permite. Háblame tú de tu conciencia, háblame desde la conciencia que tienes, ¿por qué crees que esto yo tengo que dejarte? Explícame, dame argumentos éticos para que yo me lo plantee. Tenéis que obligarles a pensar. Ya basta de decir no o sí sin más. Hay que preguntarles. Desafíos contemporáneos del hombre dentro de la familia. A esto me refiero principalmente al hombre. El hombre que se ha incorporado al mundo familiar y al mundo íntimo de una familia, se encuentra con un estrés importantísimo porque ha asumido tareas, ha asumido conceptos que antes no tenía y que le están costando un montón abarcarlos de la misma manera que fácilmente una mujer los abarca. La mujer tiene una forma de manejarse. ¿Por qué motivo? Porque una mujer puede estar embarazada y al mismo tiempo trabajar y al mismo tiempo dar un biberón y al mismo tiempo ordenar un armario. Es multitarea. El hombre no ha sido nunca multitarea. No quiero decir que no lo pueda ser, pero no lo ha sido nunca. Entonces hay que darle su tiempo de maduración para que sea multitarea. Entonces yo siempre digo en broma que si los hombres fuerais los que os quedéis embarazados estaríais de baja maternal todo el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque estáis en la tarea del embarazo. Entonces, pero es una broma mía, ¿eh? Entonces, es importante entender al hombre que cuando se incorpora al mundo laboral, al mundo de las recogidas de hijos, de las llevadas de no sé cuánto, de todo lo que es, más la carga que él ha ido asumiendo, le suponga un estrés que le puede afectar a su salud mental y física, ¿vale? Después está la sobreinformación. Hay una grandísima información ahora mismo que nos hace no tener tiempo para saber tanto como hay. Y eso también genera muchísima insatisfacción. Y lo que produce además es una falta de concentración y toma de decisiones. Si hiciéramos caso a todas las psicólogas, a todas las pedagogas, a todas las limpiadoras que hay de limpieza que salen en Instagram con publicaciones todos los días, no trabajaríamos, no haríamos otra cosa. Entonces, hay tanta información que tenemos que ser capaces de poner puertas al campo, pero el hombre siempre le ha gustado mucho investigar, le ha gustado mucho llegar hasta el final de la causa de las cosas. Entonces, si tiene en bandeja toda esa información, le cuesta muchísimo renunciar a tenerla, le cuesta muchísimo renunciar a tener toda la información y decir, bueno, ya de esto hoy por hoy no puedo saber más. Y sin embargo, está ahí. Y luego está la falta de tiempo. O sea, el hombre tiene que aprender ahora a atender su trabajo, atender a la familia, tener un hobby, que es lógico, y además a cuidarse, porque el hombre también tiene que cuidarse, no solo tiene que cuidarse la mujer. Eso de que cuanto más feo, más hermoso, pues no. O sea, se tiene que cuidar en la nutrición, pero físicamente también. Entonces, toda esta falta de tiempo les hace sentirse como que no llegan, y es normal y hay que entender que les falta todavía ese entrenamiento multitarea. Luego está la presión social. Hay una presión social en donde parece que todos los hombres no son suficientes buenos padres, porque las mejores madres son las madres, y que el padre nunca llega a dar la altura, que nunca llega a ser tan bueno como la madre. Entonces, ahí creo que ahí tenemos que bajar el listón las mujeres y al hombre hay que darle su espacio, su protagonismo, sus capacidades y sus procesos de aprendizaje. Y no vale que solo el hombre sea el deficitario de involucrarse con los hijos o involucrarse con la familia. Porque es imposible.
Desde el momento en que él no puede vivir el embarazo en primera persona ni la lactancia, no le podemos exigir lo mismo que la mujer que vive el embarazo y la lactancia, por ejemplo. Y ante muchísimas cosas, el hombre va a intentarlo. El que no lo intente se lo pierde y además se queda descodificado. Pero en el intento hay que ser muy comprensivos con el hombre. Y luego está el síndrome de comparación. Mirad, si empezamos a comparar, no, porque mira, tu amigo no sabes, hace no sé cuánto, porque es que el marido de mi amiga no te puedes imaginar cómo hace cosas. No comparemos unos maridos con otros, no comparemos a unos hijos con otros, porque también, no, mis hijos es que sacan muy buenas notas, no, es que, pero los míos, tú no sacas buenas notas, o sea, olvidaros de la comparación. Somos únicos e irrepetibles, tanto como hombres, como hijos, como mujeres. Porque si no, la comparación lo único que nos lleva a lesionar nuestra autoestima y a darnos ansiedad. Al priorizar la comunicación, la educación, los estándares de éxito, que esos los dan las redes sociales, los hombres pueden vivir vidas más auténticas y satisfactorias. O sea que lo que tiene que aprender a un hombre es, llego a todo lo que puedo, pero una cosa detrás de la otra. Voy a priorizar. Porque si no priorizo, no llegaré a nada y me sentiré mal. Impacto de la tecnología. A ver, ha habido una transformación de la tecnología muy importante y es que la transformación está en la forma en cómo las familias se comunican. Hemos empezado hablando de familias que no existía casi ni el teléfono y solo si había otra persona al otro lado. Ahora las familias han cambiado su forma de comunicación. Ahora tenéis un hijo haciendo Erasmus y podéis comunicaros con él. O se va tu marido desplazado un tiempo o tu mujer a una ciudad y todos los días puedes hablar con ella. Yo me voy ahora a Estados Unidos con un hijo mío y voy a seguir trabajando. Entonces, la comunicación ahora es global y la comunicación ahora sí que es una forma muy diferente, pero tiene su riesgo. Y es que lo que no puede ser es que ahora a través de WhatsApp te pido el divorcio, a través de WhatsApp dejo una novia, o a través de WhatsApp le digo a mamá que no hay yogures en la nevera y está en su cuarto. O sea, todo tiene un límite. La tecnología tiene que servir para comunicarnos bien, no para alejarnos, porque el WhatsApp aleja más que acerca si no se utiliza bien. Luego, el aumento en la movilidad geográfica de las familias y la mayor diversidad cultural. Mirad, ahora hay más expatriados que nunca, pero de todos los países a todos los países. Hay más Erasmus que nunca moviéndose, hay más becarios por Europa, por cualquier parte del mundo. Eso da una diversidad cultural que es un enriquecimiento. Antes la gente no salía de su barrio, de su casa, de su zona, y esa era su zona de confort. La gente es mucho más abierta a estar abierta a cualquier tipo de... Entonces tú no puedes quedarte en tu zonita. Y además asustarte de si tu hijo te propone irse a Ginebra a estudiar no sé qué. Pues vete, hijo, ¿qué problema hay? O sea, no podemos vivir con miedos a que ahora las puertas son mucho más grandes. Pues ya nos comunicaremos de otra manera, pero los hijos son ciudadanos del mundo. Ya no son hijos vuestros, son ciudadanos del mundo, tanto dentro de casa, que están comunicándose internautamente perfectamente todo el rato, sino que además están fuera también. Luego están los cambios en la estructura económica, social y mayor precarización laboral. Mirad, es importantísimo ver cómo son los contratos laborales ahora mismo, cómo es verdad que les está costando muchísimo a la gente joven independizarse, cómo la gente joven no puede tener un medio de subsistencia autónomo, a no ser que se vaya de España en concreto, o haga algo especial, o hay gente, cada vez hay más parejas monoparentales donde hay que tener 4 trabajos para mantener a varios hijos. Entonces, toda esta precarización por el tipo de sueldos, por el tipo de horarios, forma parte de la vida que vivimos ahora mismo. El funcionario de toda la vida o el director de una empresa o la taquillera de cine de toda la vida ya no existe. Están desapareciendo profesiones, pero apareciendo otras. Están desapareciendo profesiones artesanales y de dedicación personal, pero están apareciendo otras. Ahora, antes nadie daba un duro por un matemático o un físico, y ahora cuando salen están colocados. Y un filósofo. Yo tengo una hija en Bellas Artes que está colocada de directiva en el marketing digital de una multinacional. Hizo Bellas Artes. Yo le dije, no sé a qué te vas a dedicar, ¿dónde vas a encontrar un mecenas para esto? Pues no ha necesitado más mecenas que una multinacional. Entonces, no condicionéis la mentalidad que tengáis a lo que tenéis pensado que se hizo en su momento. De hecho, hay carreras que en menos de 10 años
no van a servir para nada y van a tener que cerrar facultades de cosas con conocimientos que no valen para nada. Tenéis que estar actualizados para lo que vuestros hijos quieran estudiar. Y además no vas a hacer farmacia como tu madre, como tu abuela, como tu... No, porque con eso no vamos a ninguna parte. Las vocaciones profesionales no se heredan, aunque creamos que se han heredado muchos años, no se heredan. Y luego se pasa de la productividad al conocimiento aplicado. Hemos pasado de ir a trabajar a empresas en grandes oficinas, en grandes terrenos, con jefes, con un presentismo absoluto para estar donde hay que estar, a simplemente tu conocimiento aplicado a la tecnología te hace no tener por qué estar presente. Hoy, por ejemplo, escuchaba yo una empresa que ha facturado 17 millones de euros y los empleados no tienen horarios. No tienen ningún horario, ni de vacaciones. Tienen que fichar porque es obligatorio fichar, ¿vale? Pero luego el resto del tiempo pueden hacer 3 horas, 5 horas. El proyecto lo acaban y este año han generado 17 millones de euros con chavales millennials, los que no encajan en las oficinas tradicionales, sin horario diario, sin horario de vacaciones y con un sueldo. Entonces, algo está cambiando, hasta en la forma de entender el trabajo. Prepararos, porque vuestros hijos van a querer ese tipo de trabajo, se van a sentir a gusto en ese tipo de trabajo y no en el trabajo tradicional o estándar que nosotros entendemos. Entramos en la parte afectiva de escuchar a vuestros hijos. Si escuchas el 70% y hablas el 30%, fijaros lo que es, escuchar el 70% y hablar el 30%, generas simpatía replicante entre tú y tus hijos. Si tú eres un padre de discursito, de estar muchas horas hablando, olvidaros, no funciona. Además hay un estudio en el que los adolescentes escuchan con atención 9 minutos, con lo cual o habláis en tacos de 9 o repetir mañana, pero ya ha desconectado a partir del 9º. ¿Por qué os creéis que los vídeos de TikTok duran 3? Y sin embargo, solo por la dopamina que genera el enganche a las redes sociales les permiten estar, pero de 3 en 3. Es muy difícil que un chaval se escuche una conferencia de 1 hora y media en YouTube. ¿No? ¿No lo escucha? Entonces, ¿esto es importante que lo sepáis? Sí, porque vuestros discursos de 9 minutos, que no tienen que ser discursos, sino diálogos, pero... Y sobre todo preguntar más que hablar y sobre todo escuchar más que hablar, porque es la única manera de que os enteréis por dónde va la fiesta. El mundo adolescente y sus peligros. Tenemos más que nunca, hay información de nutrición y más que nunca hay más problemas de nutrición insana, de abusos de comidas que engordan, que no alimentan, desde niños obesos por las palomitas del cine o por Coca-Cola permanentemente bebiendo refrescos y bebidas, hasta todo lo contrario, niñas y niños con anorexia y bulimia, hasta morirse. Y esto en la unidad ¿cómo se llama?, de anorexia de la Fundación Jiménez Díez la han ampliado. Con esto ya os digo. Entonces es una pena, pero esto es un tema de que no se nos puede ir de las manos cuando un hijo tiene problemas de nutrición insana, tanto por exceso como por defecto. Pero los primeros son los padres que no lo aceptan. Y como esto está ocurriendo y cada vez más, tenéis que estar preparados para lo que pueda ocurrir. ¿Eso hace que tu hijo sea imperfecto? No, eso hace que tu hijo te necesita más. Solamente. Es eso lo importante. Luego está la cirugía estética. ¿Cuántas niñas están operadas porque sacan la EBAU y se operan el pecho de premio? Antes te daban el carnet de conducir, pero los millennials de ahora no quieren conducir, pero sí quieren operarse el pecho. ¿Vale? Entonces, que sepáis que gran parte de estos problemas de consumo compulsivo que no es sano, lo generan los padres, que son los Paganini. Son los que pagan estas operaciones de cirugía, ¿no? O la abuelita, una abuelita mona y moderna también lo paga. Después está el consumismo irracional. A través de las redes sociales, la mayoría de los niños, si os fijáis ahora, van con tarjetas de crédito y pagan con tarjeta de crédito, tienen tarjeta de crédito para pagar el Uber cuando les trae a casa, tienen tarjeta de crédito para comprarse cosas. Entonces, decir, ¿este niño entiende el concepto del uso y el gasto del dinero? ¿Entiende lo que le cuesta a su padre y a su madre que él consuma 600 euros en una tarjeta? ¿Tarjetas que las utilizan para jugar en juegos de rol, por ejemplo, en lugar de para cosas básicas? Entonces,
tener mucho cuidado, porque les estamos dando a los chavales, porque el mundo lo da, instrumentos o herramientas de adultos que vivimos la vida. Ellos no saben lo que es la vida. La vida no es una tarjeta de crédito de papá y mamá. Nunca debiera haber sido, pero lo es. Luego está la pornografía. Bueno, esto ya sabéis que cada vez se consume pornografía antes y cada vez los niños empiezan a consumir pornografía mucho antes, incluso en el propio móvil de su padre o de su madre. El niño mete la palabra Bob Esponja y le puede salir un tema interesante, ¿vale? Porque hay unas etiquetas clave y unas cookies que te llevan a muchos sitios, te ofrecen lo que en ese momento. Y hay muchos niños que empiezan por curiosidad a ver pornografía y acaban por adicción consumiendo pornografía. Y ahí tenemos muchísimos problemas luego ya en la adolescencia. En la adolescencia hay graves y serios problemas con el tema de la adicción a la pornografía. Luego tenemos la ley de violencia sexual, que está produciendo un efecto perverso, o sea, la ley de violencia de género está produciendo en los adolescentes un efecto perverso. Por ejemplo, el otro día en un instituto una niña suspende lengua en un instituto. Pues ha hecho una falsa denuncia a su profesor de literatura diciendo que abusó de ella porque la ha suspendido. Luego ha sido por esto. Entonces, ¿qué mente tiene una niña que porque la suspenden en lengua utiliza una ley que la tiene a su amparo para otras cosas mucho más graves y la utiliza para vengarse de ese profesor? Profesor que ha tenido que estar retirado de dar clase hasta que se ha demostrado el tema. Pero esto está ocurriendo ahora. Entonces, que sepamos que hay que hablar a nuestros hijos de que las leyes hay que usarlas, pero hay que respetarlas. Y sobre todo hay que respetar a la persona. Y sobre todo se tienen que respetar a ellos mismos. ¿Qué ocurre con las manadas? La manada es fruto de la pornografía infantil, de gente joven que al final ha consumido tanta pornografía que actúa y tiene comportamientos de películas pornográficas, simplemente por el consumo tan alto que han tenido de pornografía. Y luego, sin embargo, utilizan una ley de violencia que no es para lo que ellos están utilizando malamente. Esto es importante que lo sepáis, ¿no? Y luego están las extorsiones a través de la inteligencia artificial, que ya sabéis que hay todo tipo de extorsiones. La inteligencia artificial está muy bien, es muy buena y mucha gente la usamos en el trabajo, pero la inteligencia artificial en manos de un adolescente es un problema. Y tenéis que sentaros con vuestros hijos, con ChatGPT, y hablar con ellos, con la inteligencia artificial, para que ellos vean los peligros, para que ellos vean qué cosas son y qué cosas se pueden hacer y no se deben hacer. Porque no podéis poner puertas al campo. No podéis poner puertas al campo. Antes los padres, hace 40 años, efectivamente, el que quería una revista pornográfica se iba a un kiosco a comprarla, con 18 años se la compraba el vecino. Cuando quería ver una película pornográfica se iba a Francia a ver una película pornográfica. Es que ahora no hace falta nada de eso. Lo tienen en su móvil. Lo tienen en su móvil y lo tienen en su casa, en su ordenador. Entonces, estamos en un momento de muchos cambios innovadores muy buenos, pero bien usados, porque malos son perversos hasta para la deformación del pensamiento emocional y afectivo de vuestros hijos, que es lo importante. Ah, muy bien, no pasa. El mundo adolescente, no, esto ya está. Oye, pues vamos a darle ahí, no sé por qué esto no funciona. Tengo más pilas ahí, pero... Ah, pone aquí, tenemos una actualización para ti, ¿qué tal? Pues en otro momento. Pues en otro momento. Ponía en otro momento. A ver si ahora sí me hace caso. Ya. Las prisas por vivir compulsivamente. Esto es lo que está pasando ahora que antes no existía. Hay mucha prisa por quemar etapas. Cada vez la infancia es más corta. Antes la infancia llegaba hasta casi los 14 años. Las niñas jugaban a las muñecas hasta los 12, 13 y 14 años. Y los niños jugaban en la calle o no en la calle, pero hasta los 12, 13, 14 años. Hoy en día la infancia es cortísima en gran parte por todo lo que hay alrededor, cómo está sexualizada la sociedad y todos los accesos fáciles que tiene a temas que no le corresponden a su madurez afectiva, pero que les llegan y no lo puede evitar. ¿Hay un drama porque una hija o un hijo se ponga un piercing o un tatuaje? Pues depende. ¿Qué queréis que os diga? Depende. Porque si el tatuaje es su código de barras con su DNI, pues es bastante
light. Ahora, si el tatuaje es algo que va contra los valores que le habéis enseñado y además lo tiene puesto en el pezón o en el ombligo, pues ya sí tenemos un problema. Porque no es lo mismo un tatuaje en una parte del cuerpo que en otra. El mensaje del tatuaje es lo importante. Si de verdad vuestra hija os dice, me quiero poner un tatuaje, o un hijo, porque me querría poner un tatuaje, preguntarles dónde, qué quieren ponerse y le lleváis al sitio adecuado. No os enfrentéis a ello, porque no sirve para nada. Porque si no, se lo va a poner a escondidas, en el sitio menos adecuado y con el mensaje menos adecuado, que cuando ya está tatuado tú lo descubres. Luego, otra vez más, la cercanía emocional en temas como estos es importantísimo. Después, aparte de que es un tema grupal, o sea, ahora no hay futbolista que no se precie, cantante que no se precie, que va como un reptil. O sea, y entonces eso, al final somos muy gregarios los hombres, y al ser gregarios nos dejamos llevar por lo que dice la masa. Y eso es importante, no es tan importante como antes. Hace 40 años, ¿quién llevaba un tatuaje? Pues un capitán de un barco. Y parecía que era un horror. Hoy piensa en la persona que está debajo de ese tatuaje. Lo importante es pensar en esa persona. Yo he visto a veces casos de un chaval con un grandísimo corazón, pero un grandísimo corazón, ayudando, solidario, todo, y tenía toda la espalda tatuada, pero era una grandísima persona. Entonces, no nos quedemos en el tatuaje porque seremos tan frívolos como si nos quedamos en las apariencias de algo. ¿Que no nos gustaría? Probablemente no. ¿Que te da una infinita pena el bollito de niño que tuviste blanquito, rosita, y que ahora está azul? Sí, no te digo que no. Pero no es lo importante de tu hijo. Lo de tu hijo está en su código de barras, no está en la parte externa. Después está el tabaco, el alcohol y las drogas. Mirad, es curioso, pero a pesar de toda la información que hay sobre el tabaco, pues siguen volviendo a fumar mucha gente. Hay verdad que fuman menos y beben menos los millennials. Ahí es donde ha habido un lapsus, donde millennials fuman y beben menos, pero sin embargo vuelve a haber un repunte de consumo de drogas, de alcohol y de esto en los siguientes niños que han sido naciendo. O sea, los niños de 14 años, 15 años, 16, 17 y 18, no los del año 2000, ¿vale? Y esto es importante que lo sepáis. Pero si además juntamos el alcohol y las drogas, por ejemplo, con el uso del móvil o las adicciones a las tecnologías, ya tenemos un problema añadido. Mirad, aquí os pone ebook y es porque si vosotros queréis podéis llamar a mi gabinete y os mandarían un ebook gratuito sobre la relación estrecha que existe entre la adicción a las pantallas, los adolescentes, las tendencias suicidas y las drogas. Es un libro que ha hecho una profesora, una catedrática de neurología de Málaga, que nos lo ha regalado a nosotros en exclusiva. Y es muy importante que lo leáis porque aunque tiene temas que son muy técnicos, hay que entender qué es lo que pasa por la cabeza de tu hijo, qué significa un chute de dopamina para tu hijo por ver redes sociales y hasta dónde le puede llevar. Entonces, tenemos que profesionalizar mucho más todo lo que el mundo de vuestros hijos. Sí, hay que estar al mundo, por eso hay que llevarle al mejor sitio donde hacer tatuajes, si es que se lo quiere hacer, hay que enterarse de uno qué relación existe entre las drogas y las pantallas y los índices de suicidio, por ejemplo, que no paran de crecer, y por último, todo lo que son los challenges, los ciberbullying, las fake news, los juegos online, que crecen y crecen y crecen sin parar. Crecen porque es un tiempo que los hijos han dejado de hacer deporte, de hablar, de estar en familia. Todo ese tiempo es un vacío que se han encontrado, pero que depende de vosotros. Entre otras cosas, lo primero que tenéis que hacer es controlar un poco cuánto tiempo en vuestra casa tiene que estar la wifi funcionando. Pero para todos. Cuando uno pone un limitador de wifi, le afecta a todo el mundo. Y a lo mejor como pareja nos vendría bien a partir de las 9, 9 y media de la noche que no tengamos wifi, no tengamos WhatsApp, no tengamos Instagram ni nada y hablemos, nos encontremos, nos veamos y que nuestros hijos tampoco lo tengan. Pongamos horario para que haya wifi en nuestra casa. Porque a lo mejor nos encontramos y hasta nos saludamos y nos despedimos el irnos a la cama y además hablamos de la cena, lo rica que ha estado, pero nos ha invadido todo esto. Los padres que nunca piden perdón o no perdonan a sus hijos los dejan huérfanos de padres vivos. Hace 40 años un padre no pedía perdón jamás a sus hijos, ¿no? Porque un padre no se equivoca, un padre no tiene que pedir perdón. Con lo cual eran padres que el perdón se aprende en la familia.
Si esos padres no pedían perdón, es muy difícil que un hijo pueda aprender a pedir perdón y sienta que es algo sanador y liberador, porque nunca lo ha visto ni nunca lo ha sentido. Entonces, por favor os pido, enseñar a vuestros hijos a perdonar y a pedir perdón, perdonándoles vosotros y pidiendo perdón vosotros. No os hace más vulnerables. No parece que es que tú no tienes razón y que como si yo pido perdón van a pensar que yo tengo la culpa. Que piense lo que quiera, tú haz lo que tienes que hacer en conciencia y es pedir perdón y si no te perdona ya te perdonará, pero tú esperas el tiempo a que el otro sea capaz de pedir perdón. Pero el perdón es la parte más emocional, más humana que todavía está en nuestras manos para poder salvar este tema de la familia. Comprendo mis emociones y las suyas. O sea, haceros estas preguntas. Bueno, podéis hacer fotos de lo que queráis. En un fin de semana pensar, ¿comprendo yo mis emociones? ¿Entiendo cuando estoy triste, cuando estoy enfadado, cuando una cosa me preocupa o no me preocupa? ¿Comprendo cuando mi hijo está enfadado, está triste o algo le preocupa? ¿Analizo en su cuerpo o en sus expresiones qué le pasa? Esto no es decir, oye, ¿a ti qué te pasa? No hay quien te entienda. Cuando pase eso, analiza qué está pasando. Analízate tú y analiza a tu hijo qué le está pasando. Sé gestionar las emociones propias y las de mis hijos, porque si no gestionas bien las emociones, o serás un padre frívolo que nunca parece que pasa nada, o un padre que es un dramón de vida. Y un padre que siempre está enfadado. O una madre que siempre tiene prisas para todo y vivimos en una ambulancia toda la familia. Entonces, como todo eso puede pasar, hay que tener cuidado. Percibo las emociones propias y las de mis hijos. O sea, soy capaz de entenderle a mi hijo cuando viene. Yo estoy segura que si a vuestros hijos los habéis mirado a los ojos desde que eran pequeños, el contacto visual ha sido bueno y desde pequeñitos los conocéis, con 16 años le miráis a los ojos y entendéis y percibir sus emociones. Pero si no les habéis mirado porque no habéis tenido tiempo, porque os habéis dedicado a 100 cosas, por ejemplo, el otro día una madre me ha reconocido que ella entra por su casa y no se sienta hasta la noche. Y que entonces cuando sus hijos, que tiene 6, quieren hablar con ella, le dice, sígueme y cuéntame. Y ella sigue haciendo. Y el hijo va detrás explicándole un problemón del colegio. Sí, vale, bien, luego te lo firmo, ¿qué más? Y va por la casa haciendo cosas, eso sí, es súper eficaz en su casa, pero nunca se sienta a preguntarle a su hijo qué te pasa o su hijo le quiere preguntar algo y nunca puede hacerlo con una madre mirándole a los ojos. Y cuando el otro día le dije yo, que no les miras nunca a los ojos, dice, bueno, es que tengo muchas cosas que hacer. Digo, qué mejor que mirar a los ojos a tu hijo. Entonces, sin querer el activismo, el perfeccionismo, el querer llegar a todo, que a lo mejor no hay que llegar a todo, hace que dejemos de mirar a los ojos a nuestros hijos. Un hijo ha de ser feliz por lo que es, no por lo que sus padres tienen o acumulan de él. Entonces, bajaros del castillo que tengáis hecho de cada hijo, porque a lo mejor lo importante es cómo es vuestro hijo y si le conocéis, no lo que vosotros esperáis que haga, lo que querráis, porque todos los padres piensan que su hijo va a ser perfecto. Y además, la mayoría de los padres dicen que su hijo es superdotado, la mayoría de ellos. Me han dicho en el colegio que probablemente es superdotado. Pero eso lo oigo yo del 90% de los padres. Entonces, es decir, como el 90% no son superdotados, es que en el fondo nos encanta el ego de que mi hijo pueda ser listo y de que además mi hijo pueda ser superdotado. Y no sabéis el problemón que es un hijo superdotado. O sea, no se lo deseo a nadie. O sea, un hijo superdotado que además no es superdotado en todo, sino hace picos en la superdotación que tiene, es horrible convivir con un superdotado y trabajar con un superdotado. Entonces, dejar que vuestros hijos sean normales. Mirarles a los ojos y que tengan las expectativas normales y no queráis que tu hijo sea jugador de baloncesto porque tú fuiste bajito y nunca pudiste ser jugador de baloncesto porque tu hijo va a ser bajo como tú. Entonces, pongámonos en el suelo de nuestros hijos porque les generamos una ansiedad y una sensación de tener que agradar a mis padres en esto o tengo que conseguir lo que mi padre espera de mí y al final son personas muy frustradas porque no lo consiguen y encima han frustrado a su padre. O a su madre, ¿eh? La comunicación afectiva en equilibrio. Mirad, se trata, toda la conferencia os he dado para que seáis personas equilibradas con el corazón y con el cerebro. O sea, tenéis que cada decisión que toméis, cada cosa que comuniquéis, cada situación, emoción que tengáis, que pase por vuestro corazón, pero también pase por vuestro cerebro. El ser una persona infinitamente racional, solo racional, no es bueno. El ser una persona totalmente emocional no es bueno.
No hay quien viva con un emocional total ni con un racional. Todos tenemos que buscar ese equilibrio de los dos hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo y el derecho, que es lo que nos da la racionalidad y la emocionalidad. Anda, me encanta. No has apagado, ¿no? Yo no. Ay, por Dios, las actualizaciones están en curso. Qué bien. Yo, Manténlo enchufado. a ver, voy a seguir, porque se nos hace tarde. A ver, ¿dónde voy? Ya no queda mucho, pero vamos a ver. Luego, estamos de acuerdo todos en que para estar cerca de vuestros hijos ahora en el siglo XX, todas las decisiones tienen que tener una mezcla de racionalidad y de emocionalidad. No vale un padre racional o una madre muy racional y un padre emocional. Aunque siempre en las parejas hay uno que es más racional que el otro y el otro más emocional. Pero ahí se trata de que hagáis equipo en lo que cada uno se le da mejor. Y el hijo que más nervioso os ponga es el que más se parece a vosotros. Entonces, cambiaros. Cógete a Alicia porque va a ser que voy a acabar discutiendo. O sea, esto es lo que tenéis que ver hasta qué punto el que te hace sentirte incómodo es que es igual que tú. Y cuando tú vas, él ha ido y ha vuelto 2 veces y está toreando a su padre. Punto y pelota. No tiene más, ¿no? Entonces, sigo porque mientras eso sale os iba a hablar que el desarrollo de la afectividad y el lenguaje actual. Yo no sé si lo sabréis o no, pero yo no puedo dejar de decirlo aquí porque creo que es muy bueno que sepáis las diferencias que hay entre orientación sexual, identidad sexual y actividad sexual. Porque esto es de lo que a tus hijos necesitan que vosotros lo sepáis y lo tengáis muy claro. Que tengáis muy claro la diferencia que hay entre estas 3 cosas, para que cuando tengan un problema de identidad sexual, que puede haberlo, nadie se monte un drama ni crea que se le cae el mundo. Y cuando ocurra otro tipo de cosas, porque no solo están disfunciones sexuales, sino de comportamiento, de personalidad, no nos asustemos y pensemos, Dios mío, ¿qué va a ocurrir? Entonces, os voy a ir diciendo en voz alta, mientras esto maravilloso se arregla, que la orientación sexual es todo lo invisible de nuestra sexualidad. Las emociones, las sensaciones, los sentimientos y los pensamientos. O sea, la orientación es lo que no vemos, ¿vale? Y ahora, la identidad sexual es todo lo visible de nuestra sexualidad, que son los órganos, los genitales, la distribución del vello y las mamas. Luego, orientación sexual e identidad sexual están en la misma persona. Una persona sexuada tiene orientación y tiene identidad, ¿vale? ¿Qué ocurre con la actividad sexual? La actividad sexual es la puesta en marcha de manera libremente deseada para interactuar con nuestra orientación y con nuestra identidad sexual a través de la genitalidad y los efectos en una relación afectiva en pareja. Esto a lo mejor es políticamente incorrecto lo de añadir en pareja, tal y como están las cosas, pero a mí me da igual. Quiero deciros que lo que sí está claro es que es la interrelación entre estas 2 cosas, que tiene la parte genital, pero tiene la parte afectiva. Y esto es importantísimo que vuestros hijos lo entiendan, porque ahora mismo tienen totalmente disociado por el ambiente la parte genital de la parte afectiva, de la parte, digamos, placentera. Entonces, buscan el placer a través del cuerpo sin importarles la afectividad. No les importa no llegar a sentirse querido ni que le quieran. No, es otra historia. Tú puedes no querer a alguien y tener placer con ella, o puedes tener placer con una persona, pero simplemente por un chateo de WhatsApp sin tocarte, masturbándose por un WhatsApp. Entonces, todo esto tenéis que saber estos conceptos muy bien para que podáis manejarlos con soltura cuando estéis hablando con ellos. Si esto no se pone y queréis, luego podéis hacer fotos. Después, ¿qué es la ideología de género que tenemos en este momento metida en todas partes de nuestra vida y de nuestros hijos? Pues también es muy importante que entendáis que la ideología de género contempla el sexo y la identidad sexual en una construcción cultural y opción personal. Esto es la ideología de género. Y no considera que es el resultado de una herencia genética y de un entorno familiar y social determinado. No lo considera, está descartado. ¿La homosexualidad qué es? Es la atracción erótica hacia personas del mismo sexo con cierta indiferencia o rechazo hacia las personas del sexo diferente. ¿Vale? Y la transexualidad
es la adquisición por parte de una persona de las características físicas de la persona del sexo opuesto, incluyendo tratamientos hormonales o quirúrgicos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ante esta totum revolutum sexual, donde no se habla de amor, solo se habla del cuerpo y de las emociones en el cuerpo, ¿cómo podemos a nuestros hijos decirles que son personas por encima de su sexo y que además tienen que controlar sus impulsos sexuales cuando son adolescentes, por ejemplo? ¿O cómo lo podemos controlar nosotros? Pues mirar, se llama educación en valores para el autocontrol. O sea, todos debemos ser capaces de tener autodominio de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y de nuestras sensaciones. Si no tenemos ese control de uno mismo, termina siendo una persona sometida por sus emociones y pasiones y no por sus pensamientos. Los hijos deben aprender a valorar, cuidar y respetar su intimidad y su pudor con el ejemplo de sus padres. El pudor es algo importantísimo, yo lo hablo a los novios también. ¿Por qué es importante el pudor? Porque sin pudor somos personas predecibles, frías, rutinarias y simplemente que materializamos a través del cuerpo. El pudor es lo que nos hace que a través de la mirada del otro nosotros nos exhibimos a quien queremos. Somos capaces de seleccionar la mirada de quien nos mira y no debemos estar expuestos a cualquiera. Y esto en las redes es muy importante entender el pudor, porque las redes provocan adolescentes impúdicas. Ahora mismo tenemos a una chavalita de 14 años, ojo, móviles de padres. Este padre y esta madre se acuestan, la niña se acuesta, tiene hermanos, y por la mañana se va al colegio y el padre, ¿dónde está mi móvil? No entiendo dónde está mi móvil. El móvil está en el cuarto de la niña. Y cuando va por su móvil, la niña se lo ha cogido de noche y ha estado toda la noche chateando con 4 individuos a los que les ha estado pasando fotos de ella en la habitación, fotos de, ya os imagináis, y con uno está preparando una fuga, todos mayores de edad. Esta niña de 14 años, de aquí, del mundo mundial, de este mundo que nos movemos. Al irlos, imaginaros el susto, van a recoger a la niña al colegio, se van a una comisaría, ponen la denuncia, de hecho a uno de los susodichos con lo que su hija estaba chateando, le han detenido. Pero la niña, a pesar de eso, a través del móvil de otra amiga, ha seguido chateando con el que está preparando la fuga. Pero como ya está sobre aviso a la policía, la han pillado. ¿Otra vez? Entonces, ¿qué le pasa a esta niña? Pues que efectivamente tiene un problema afectivo muy serio. Entonces, como tiene un problema afectivo, los padres tienen que acompañarla a la comisaría, pero también abrazarla y también entenderla y decirla, te queremos mucho a pesar de lo que está pasando. Porque si no, la niña querrá huir más. Cuanto peor sea lo que está pasando, va a huir más todavía. Valorar y respetar el sexo opuesto con el ejemplo del buen trato de sus padres entre sí es encontrar límites a sus deseos y ansias de libertad y saber aceptarlos con las exigencias y normas responsables por parte de sus padres. O sea, un padre no puede decir eso está mal y no poner normas responsables. Pues entonces, ¿de qué sirve? Tiene que haber responsabilidad por parte de vuestros hijos, pero también por vuestra parte. Porque hay padres que actúan muy irresponsablemente con sus hijos. Porque están cansados, muy respetable, porque no saben cómo hacerlo, muy respetable, pero les toca ponerse al día, y porque no debe ser así. Mirad, otro de los temas es, educar implica enseñar desde la infancia, esto es muy importante, que implica saber esperar. Tus hijos tienen que aprender a esperar desde que son pequeños. Cada vez que te llaman, tú no tienes por qué atenderles al momento si no peligra su vida. Los famosos ninis, que sabéis lo que son, nosotros somos el gabinete estrella en sacar adelante a ninis de su habitación sin hablar con los hijos. Yo no conozco a los ninis de mí que han salido adelante. Hablo con los padres, la clave está en los padres. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo primero que les pregunto, ¿a tu hijo cuánto tardas en contestarle un WhatsApp? Nada, inmediatamente. Ya. ¿Y él a ti? Puede no contestarme. Digo, ya. Pues a partir de ahora vas a tardar 3 horas en contestarle un WhatsApp si ves que no es peligroso. Y no importa que vea que lo has leído, no importa. Tú no le contestas. Y si te vuelve a insistir, cuentan las 3 horas. Empieza otra vez el contador a cero. Empieza el contador a cero de no contestarle. Entonces, ese servilismo del WhatsApp de los padres, cuando tienen miedo a un hijo le tienen con problemas, no por contestarle al WhatsApp le estás ayudando.
en absoluto. Ese hijo tiene que aprender a saber esperar desde que era pequeño. No ahora, desde que era bien pequeño. Tenía que haber aprendido a esperar. Mamá, interrumpen a los padres, pero no importa. No importa. Sí importa. Un niño tiene que aprender desde pequeño, desde la infancia, a saber esperar. Luego tiene que aprender a decir no. Porque si él no es capaz de poner límites, luego no va a ser capaz de poner límites a los demás con él. Y son las personas que son incapaces de decir no. Y con que se choquen con una personalidad abusiva, le van a apoderar. Entonces, aprender a decir no es importantísimo, pero también aprender a decir no, no como los padres coronel de los que hemos hablado, es aprender a decir no de manera asertiva y empática, sin hacer daño, sin ser hiriente y entendiendo a la otra persona. Y por último, es poder elegir. Vosotros tenéis la responsabilidad de que tus hijos puedan elegir y que deban elegir. No se lo podéis dar todo hecho, no le podéis dar todo lo que ni han pedido por si acaso lo necesitan. Poder elegir es darles a elegir. Necesitan elegir las cosas, porque si no, no son protagonistas de su vida. Y si queréis hijos responsables luego en las redes, tienen que saber hacer todo esto. Saber decir no, saber esperar y poder elegir. Desafíos y problemáticas de las familias modernas. La conciliación de la vida laboral y familiar, que lo hemos hablado al principio, el aumento de la monoparentalidad y las familias reunificadas es cada vez mayor, dado las rupturas matrimoniales, cada vez son más familias las que se unifican con hijos cada uno de una pareja o viven en solitario la monoparentalidad, y es durísimo vivir la monoparentalidad, genera muchísimo estrés. Precisamente, no. Sí, espera. A ver si ahora esto no funciona tampoco. La monoparentalidad es durísima, porque cuando se tienen hijos es porque solo hay dos brazos para atender a los hijos y solo hay un cerebro. Cuando son dos brazos, dos cerebros, dos cabezas pensantes cuidando a un niño. Por eso es muy dura la monoparentalidad y hay que tener mucho respeto hacia ella, pero pensárselo dos veces antes de ser monoparental, porque al final hagan las consecuencias los hijos, ¿no? Y luego está el individualismo familiar. Tenéis que procurar que vuestros hijos hablen. No tiene que haber teléfonos móviles en la mesa, ni para esperar una llamada urgente. No tiene que haber un wifi en la habitación, en las televisiones, en los iPads en las habitaciones. Todo eso provoca el individualismo. Luego, no, si mi hijo no me habla, mi hijo solamente me pide la paga. Claro, y si le das una tarjeta de crédito no te va a pedir ya ni la paga. Habla con él y piensa lo que le quieres dar y no. La tecnología y la falta de comunicación cara a cara, que esto ya lo hemos hablado. ¿Qué es lo que falta? La tecnología ha alejado a las personas y falta la comunicación cara a cara con un hijo, con una hija, un roce, un tacto, un saber si tu hija hasta tiene fiebre. Ah, que tienes fiebre, no me digas. Y lleva contigo a tu lado hace un montón de rato, pero con un móvil y no te has dado cuenta ni de que tiene fiebre. La crianza en la era digital nos desafía a ser más conscientes, comprensivos y comprometidos como padres. Al comprender las complejidades que rodean a nuestros hijos, podemos brindarles el apoyo necesario para su desarrollo. O sea, de lo que se trata es que entendamos los tiempos complejos que estamos viviendo para poder ayudarles de verdad. Esto es una dinámica que ahora vamos a hacer, pero si queréis acabo lo otro, que necesito a una pareja que venga para hacerme una cosa. Un matrimonio. ¿Cómo construir una familia sana y feliz? Pues sabiendo comunicar, dando confianza, poniendo límites y aplicando normas. Esto es así. Si hacéis esto, tenéis altas garantías de eficacia en vuestra familia. ¿Vale? La felicidad compartida en familia, ¿qué nos inspira? Estabilidad, confianza, complicidad, admiración e identificación. ¿Os acordáis lo que hablamos al principio? Pues hemos añadido, cuando es compartida, la estabilidad. Como madre y como padre no debemos ir por libre, sino los dos juntos y de la mano. Aquí no vale hacer de poli bueno ni de poli malo, ni de ganar la batallita con tu hijo o mentir al padre de las notas para que no se entere o ocultar algo. No os mintáis entre vosotros por un hijo, porque ese es el ejemplo que les estáis dando. Les estáis diciendo que la mentira es útil. Si os mentís entre vosotros y vuestro hijo lo sabe, vuestro hijo descubre que la mentira es útil. Peor aprendizaje imposible.
Bueno, esto es bibliografía recomendada que os pongo aquí. En ese código QR tenéis, si queréis, los ebooks que tenemos o lo que queráis. A ver, necesito una pareja que venga a hacer una cosa sencillita y pequeñita. ¿Ven? Ven tú también, sí. Sí, vente. Ella no quería. Aposta, he salido Ya para lo sé, ver. ya lo sé. Si no, Toma, mira. para hacer que, perdón. Mira, os tenéis que poner sin miraros así, y entonces tenéis las mismas fichas cada uno, exactamente las mismas de forma y de color, ¿vale? Y quiero que me hagáis un pato. ¿Pero ayudándonos? No. Deja el plástico aquí si quieres. Un pato. Yo lo estoy consiguiendo. Eso. A ver si vas a ser el eslabón débil. No lo dejes mal. Es tu pato, o sea, tú tranquila. ¿Tú ya has acabado? Vale, vamos a esperar a que la acabes. Bueno, a lo mejor por la boca en medio. No pasa nada si te sobran piezas, también te lo digo. Ya puestos a que sea complicado, que sobren piezas. Pero vamos, son 5 piezas, ¿eh? O sea, no es un Lego, macro Lego. Ya, vale. Bueno, mirar. ¿Cuántos años lleváis casados? 6. 6 años. ¿Tenéis hijos? No. Vale. Mirar. ¿Qué pato tan diferente él de ella? O sea, en nada se parecen. Y llevan 6 años compartiendo código de barras, ¿vale? ¿Esto qué quiere enseñaros? Este es lo que yo quiero dejaros. Que ante una diferencia de opinión, porque la realidad es tan poliédrica como 2 patos con las mismas piezas completamente diferentes, cada vez que veáis que no os entendéis con un hijo o que no os entendéis con vosotros, en lugar de mirar vuestro pato, mirar el otro pato para comprender. Tenéis que esforzaros en mirar el pato del otro para poder comunicaros bien. Y esto es lo bueno, que no os quedéis en yo tengo la razón porque este es mi pato, sino voy a ver cómo es el pato del otro porque a lo mejor también tiene razón o tiene una razón diferente. O a lo mejor mi hijo, fíjate tú, que a mí me han sobrado piezas en el pato y mi hijo ha hecho un pato completo. A lo mejor tu hijo te va a enseñar algo. O a lo mejor tú puedes enseñarle a tu hijo. Luego, usemos la cabeza para pensar, para comprender, que es la última frase que hemos dicho. Si comprendemos las situaciones que estamos viviendo y los grandes retos que estamos viviendo, hará ser posible que nuestra comprensión entre todos sea mejor. ¿Vale? Os lo regalo. Gracias.